Hola a todos los oyentes de Swing Radio Valencia. Mi nombre es Yolanda Ávila y tengo el placer de dirigir el programa Dando Voz a tus Proyectos en Swing Radio Valencia. Un programa de entrevistas en directo donde cada 15 días nuestros invitados vienen para hablarnos del proyecto o empresa que han puesto o están poniendo en marcha. Proyectos en cada uno de los cuales han puesto toda su alma, han invertido lo mejor de sí mismos con la intención de aportar algo positivo a la sociedad a través de hacer lo que realmente les gusta. Proyectos que ven la luz y se materializan gracias a la voluntad, la constancia y el valor de sus creadores. Esperamos que al escuchar a estas personas y el valor de su ejemplo sirva para motivar e impulsar a todos aquellos que tienen una idea latiendo en su interior, que tienen algo positivo que aportar a la sociedad y o no saben por dónde empezar o no saben superar sus dudas, temores y presiones. Porque, como una vez escribió Khalil Gibran, amar la vida a través del trabajo es intimar con el más recóndito secreto de vivir. Os esperamos 2 miércoles de cada mes, a las 19 horas, en el canal Swing de Radio Swing Valencia. Recordad que podéis participar en directo a través del 96-338-1190 y que podéis seguir el programa a través de Facebook. Os esperamos, no faltéis. You can dream, you can fly high above and pick up the sun to share with your love. Get your dreams and your hopes on just a little love. You can feel her heart's full. Is a cloud to live soul to soul. Get your dreams and your hopes with just a little love. So smile, you don't need to fight, and you won't have to wait, baby. You can get on you. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Swing Radio Valencia. Un miércoles más estamos aquí para deleitaros con nuestros invitados y con sus grandes proyectos. Y esta tarde contamos con la presencia de 2 emprendedores que han puesto en marcha o que están poniendo en marcha 2 proyectos muy positivos, como podréis comprobar, que son Rafael Aparicio de Biomival y, voy a leerlo porque todavía, Agustín Falcó de Biomimicry Ibérica. Buenas tardes, Agustín y Rafael. Buenas tardes, Yolanda. Hola, buenas tardes. Y bueno, como todos sabéis que a mí no me gusta hablar mucho, se van a presentar ellos 2. Primero se va a presentar Rafa y después se presentará Agustín. Y van a presentar su proyecto, que es Biomival y que es Biomimicry Iberia. Pues en principio Biomival es una pequeña semilla que surge hace 2 años como parte de un proyecto final de carrera en filosofía. Y bueno, tenía que ver con el tema de la inteligencia emergente, las hormigas, y fue un tema que no tiene nada que ver con la ingeniería, que era mi parte un poco más original. Y bueno, meditando sobre el tema de la conciencia, todos estos temas que son un poco más etéreos, la conciencia, el pensamiento, las hormigas nos enseñan muchas cosas sobre eso, empecé a pensar cómo podría aplicarlo a mi fuente original, o sea, a la ingeniería. Y bueno, conocí el trabajo de Deborah Gordon, que es el que me encandiló, una señora que lleva 20 años investigando hormigueros, que se ponía a hacer allí, además hablan súper bien, son unos oradores maravillosos.
Después enlacé con el trabajo de Jan Invenius, me encandiló también su literatura y ya pam, 1, 2, 3, 4, hasta que llegas un momento que dices, ¿y si aplico esto al mundo de la ingeniería? Y encima me gustan los documentales de David Attenborough y Discovery Channel. Discovery Channel, y me gusta la naturaleza y veo que la naturaleza lo hace mejor que nosotros y nos está enseñando tanto, ¿cómo podría hacer esto, ¿no? Entonces, lo que pensé es hacer una búsqueda bibliográfica, porque no podía permitirme irme a estudiar a Estados Unidos ni a ningún sitio para gastarme tanto dinero. Soy emprendedor, pero soy emprendedor humilde. Como todos. Exacto. Entonces el emprendedor humilde tira mucho de su tiempo y de su creatividad. Entonces lo que hice fue buscar un proceso a base de trueque, que es lo que solemos hacer. Yo te presto, tú me dejas, me muestras cómo lo has hecho, hasta que generé un proceso en el que me llevó una serie de productos, entre comillas, unos diseños. Y en medio de este camino pues conocí a otras personas que tenían las mismas inquietudes que yo. Por ejemplo, Teresa Millar, que viene de Estados Unidos y busca quién está en España, me pone en contacto con una persona en Valencia que resulta que tiene las mismas inquietudes que yo. Hablo con él por teléfono, creo que, si no recuerdo mal, creo que fue por teléfono, y le digo de quedar, me dice, y bueno, ¿y dónde quedamos, no? Por aquello de la distancia, porque como el mundo está tan globalizado, resulta que, lo decíamos antes, la cafetería resulta que la teníamos a 50 metros, ¿no? Sí, y ahí es donde conozco a Agustín. Os hacía eco el teléfono y todo. Sí, y entonces ahí es donde conocí a Agustín, que es el que os comentará un poco qué es Biomimicry Iberia. Entonces, vamos a resumir para que los oyentes les quede claro. Biomival es una empresa que trabaja diseñando, ¿no? Aportando soluciones a problemas soluciones de la naturaleza, es decir, aportando soluciones a nuestros problemas, inspirándonos en la naturaleza. Vale, es aplicar el diseño y la tecnología, ¿vale? Basándose en la naturaleza. Vale. Exacto. Ahora Agustín nos va a hablar de su proyecto. Sí, a ver, no es que sea mi proyecto, es un proyecto general. Pero lo representas, es como si fuera tuyo. Hoy vienes aquí en representación. Hoy vengo en representación de ello, exacto. A ver, yo llevaba una vida de las convencionales, ¿no? Estudiar, trabajar, la vida más o menos me guió por esos derroteros, ingeniería, aunque siempre he sido un enamorado de la biología. Entonces, tal y como está la situación actualmente en España, pues decidí plantearme dónde podía encajar yo mejor. E intenté aunar mi experiencia en ingeniería con mi pasión por la biología. Eso hace año y medio. Y hace un año me puse en contacto con Teresa Millar, lo que dice Rafa, ¿no? Y me comentó que había bastante gente en España interesada por esto. A ver, todo esto se localizó a raíz de Biomimicry 3.8, que es la matriz de todo esto, que es una web, un instituto de investigación y para la enseñanza, que está su sede en Estados Unidos. Y Teresa Millar quería introducir eso en España y hacer, digamos, la filial en Iberia, que es España y Portugal. Entonces me puso en contacto con Rafa, tal y como él dice, y decidí involucrarme. Somos un grupo ahora mismo inicialmente de 8 personas, pero ya estamos en línea 20 personas, 20 personas con diferentes perfiles, diferentes currículums. Biomimicry Iberia realmente lo que hace es lo mismo que Biomimicry 3.8, pero aquí en Iberia, que es intentar difundir la idea, la herramienta, incluso la filosofía podría llamarse, ¿no?, de trabajo, que es la biomimética. Rafa realmente es lo que él comenta, pero además es que no solo enseña, sino que ejecuta, ha desarrollado una serie de proyectos. Eso exactamente, cuando estuve mirando vuestra web, vosotros lo que hacéis es docencia y promoción, ¿no?, de la biomimética. Inicialmente es esa. Con el tiempo el objetivo es llegar incluso al asesoramiento a empresas. En todos los ámbitos, empresarial, educativo, de todos los niveles. Exacto, sí, todos los ámbitos. Inicialmente parece inmediata la aplicación a generar soluciones, bien de ingeniería, bien de organización. Eso es lo que parece más inmediato, pero sí que es verdad que a nivel de docencia, de organización social, de organización de redes, también tiene eso escapa ya de mi rango. Digamos que hay 2 personas más en la organización que son especialistas en eso, entre los que está Rafa. Y, por ejemplo, en colegios también es interesante acercar esta disciplina, por ejemplo. Sí, y yo creo que ahí es muy importante. Las nuevas generaciones. Exacto. Yo recuerdo en mi época,
hace muchos años ya de esto, cuando salía del colegio, que me decían que la biología era algo que servía para ser profesor y si no había que tener mucha suerte. Hoy en día ya no es así. O sea, los biólogos pueden formar parte de equipos que desarrollan soluciones tecnológicas, soluciones de organización. Sencillamente porque nos abren una ventana más. Esto es una herramienta, la biomimética es una herramienta que te permite buscar más allá de los límites de una ciudad, de un pueblo, de la sociedad humana. Te permite mirar en el banco de pruebas más grande que hay, que es la naturaleza. Por ejemplo, jóvenes que estén a punto de decidir que quieren estudiar, por qué rama se van a decantar, sería muy interesante que dar charlas en institutos, en las FPs, Exacto. ¿vale? Porque, bueno, de conocer esto, Sí, habría muchísima gente joven que se decantaría por estudiar la rama de ciencias o ingeniería o biología, como tú dices, porque este tema es apasionante. Ese es nuestro objetivo, además, a corto plazo, ¿no? Empezaría con los colegios que conocemos, realmente, vamos, sin ánimo de lucro en este sentido, y además va a ser nuestros primeros objetivos aquí en Valencia, aparte del diseño que ya está haciendo Rafa. Vale, vamos a hablar ahora de casos prácticos, ¿vale? Porque esto queda muy teórico. Vamos a que los oyentes vayan captando un poquito qué de interés tiene la biomimética en el día a día, ¿vale? Cómo nos puede beneficiar a todos. Yo me he estado documentando y he visto, vamos, muchísimos casos. Plantearme los más, ya no los más conocidos, los que penséis que son más útiles, ¿vale? En el día a día de cualquier persona o de la sociedad. A mí me gustaría, y pese a que el resto de compañeros de biomimicry quizá no les gustan el ejemplo porque es demasiado sencillo, las cosas en la biomimética no pretende encontrar cosas de aplicación tan directa, pero el ejemplo que todos tenemos a la vista y que conocemos todos bien es el velcro. El velcro ¿Qué me estás contando? Sí, el velcro es un señor que paseaba el perro y se le quedaban las semillitas estas enganchadas en el pelaje y le daba mucha rabia. Entonces las analizó a microscopio, vio la forma que tenía y desarrolló el velcro. Es el caso más, en mi opinión, es el más claro, ¿no? ¿Pero en qué dices que se fijó para...? Al microscopio ver que eran pequeñitos garfios que se enganchaban a hebras de cabello, de cualquier fibra textil. Esos son los ejemplos que me gustan. gustan. De ahí viene el nombre. Velcro en francés es velours crochet, que es algo así como pelo y gancho. Entonces, de algo que es molesto, que dices, a ver, tengo que estar siempre quitándole las semillitas al perro. Y pensó, de hecho, la primera base fue eso, fue una base de pelo así, con unos ganchitos, y ahora podemos pensar en que los niños cuando van al cole, los profesores les recomiendan, porque no pueden estar atando a 25 niños o 10 o los que sea, los zapatos, el velcro, los niños lo ponen, los astronautas llevan velcro por todos los sitios, o sea, una cosa tan sencilla que teníamos todos delante y nadie lo vio. Esa es una. Y puedes comentar, por ejemplo, el caso también del tren de alta velocidad cuando vamos allá a... Lo puedes comentar si quieres. Sí. O... Ese creo que es de los más conocidos. Sí, ¿no? Es muy conocido. Ese lo tenía aquí como ejemplo, pero digo, un poquito más cotidianos, porque el tren bala yo, por ejemplo, pues si no hubiera entrado en el vídeo de YouTube, no, oye, pues lo reconozco, pues no. Había oído hablar de él, pero no. Pero lo del velcro, ¿ves? Me ha llegado. ¿Qué más ejemplos? Del tren bala, de todos modos, lo importante para mí es el nombre, ¿no? Es tren bala. Es que parece una bala gigante. Comenzó siendo una bala. Es que lo parece. Comenzó siendo una bala, pero resultó ser un problema que tuviera forma de bala. Supongo que se le hizo forma de bala porque se piensa que las balas son rápidas, pero las balas también son baratas. Se le da una forma sencilla, un molde sencillo. No se le puede dar a todas las balas la forma del pico de un martín pescador. Esto de todas formas me lleva a una reflexión así un poco por encima, que es que mucho del éxito que hemos tenido como seres humanos se debe a que pensamos que todo lo teníamos en nuestro cerebro. Por ejemplo, la bala es algo que tiene una forma, se utiliza para algo totalmente fuera de lo que estamos comentando, pero lo mismo con el tren a vapor, con grandes éxitos, por ejemplo el avión, que fue un gran éxito, pues olvidamos lo que sería volar como Leonardo da Vinci dijo, o sea, batiendo alas. Sí. Y estamos volviendo un poco a darnos cuenta de que ese gran éxito, esa gran cantidad de energía que teníamos, tenemos que plantearlo de otra forma. Entonces, en el 2011 una empresa emuló a Da Vinci, hizo un pájaro que se movía como un pájaro, no como un avión. Entonces, el tema de ir un poco a la esencia, y el tren bala pues tenía la forma de una bala y después le pusieron la forma del pico de un ave que estaba por ella muchísimo más tiempo que nosotros. No vamos a hablar mucho de ello para que el oyente que esté interesado se documente, que está en YouTube y está en San Google, que no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, me había hecho una lista de todos los casos que había ido viendo en los documentales que había visto, bueno,
apasionante. Lo de la tela de araña, que es 5 veces más resistente que el acero, utilizar el CO2 como material de construcción. Yo es que me estoy quedando maravillada. Un insecto que sobrevive en el desierto del agua que capta de la niebla y lo están utilizando en edificios. Bueno, yo es que me quedé... Me encanta el tema, se nota, pero es que me quedé sorprendidísima de la cantidad de cosas y de aplicaciones que sí, bueno, que de llegar a buen puerto nos van a facilitar mucho la vida y además de una forma sostenible, que es lo que ahora se intenta. Sí, ese es el objetivo, ¿no? La sostenibilidad en todos sus criterios, que son, nosotros algo que remarcamos bastante es que la sostenibilidad tiene que ser de 3 tipos, ¿no? O sea, algo es sostenible cuando es sostenible en tres ámbitos: en el social, en el económico y en el ecológico. El ecológico porque es donde vivimos, es nuestro medio ambiente y no queda otro, ¿no? que mantenerlo, porque nosotros somos de las especies más sensibles a los cambios en el medio ambiente. En el económico porque si no se mueve nada. Y en el social porque es verdad que no podemos saltarnos derechos, no podemos saltarnos, tiene lógica, y lo que hay que hacer es favorecer que en la sociedad podamos vivir mucho más cómodos y, a ser posible, como han empleado mucho nuestros antepasados, ¿no? Incluso trabajando menos y viviendo mejor. Y no olvidarnos de los más vulnerables, que suelen ser los más pisoteados. Tenemos muchos, tenemos nosotros no tanto, pero a nivel Biomimicry 3.8 hay muchos proyectos que están enfocados sobre todo a las sociedades en vías de desarrollo, ¿no? Sobre todo a nivel de captación de agua, de limpieza, superficies autolimpiantes, como puede ser la piel del tiburón, ¿no? Que aparte de que se utilice para los trajes de natación, se ha visto que hay muy pocas bacterias adheridas a la piel y se puede utilizar bien en quirófanos a nivel ya más desarrollado, pero luego también para hacer tanques de agua en zonas donde tienen que transportar agua desde muy lejos y que sean autolimpiantes, ¿no? Para que el hecho de que estén húmedos no genere infecciones. O sea, que empresas sociales pueden salir muchísimas de aquí, emprendedores sociales atentos a la inspiración. De hecho hay dos inspiradores importantes, uno de ellos es Gunther Pauli, el subtítulo, su nombre es 10 años, 100 buenas ideas, 100 millones de empleos. ¿Eso es un libro? Es un libro. Pues se llama Economía Azul, es 10 años, 100 ideas, 100 millones de empleos. No es una mala forma de venderse. Y de hecho, habéis dicho algo interesante y es el tema del dinero. Cuando tú vas a hablar a alguien de ecología desde un punto de vista deontológico, entre comillas, más emotivo, más pasional, es difícil que le llegue a un ingeniero de base, ¿no? Por decir, un ingeniero de esencia, ¿no? Pero cuando le hablas su mismo idioma y le dices, como están haciendo, por ejemplo, en el norte, que la forma que protege, la que mejor se adapta a una estructura es la de un árbol, y lo están aplicando, esto hace que dices, pues bueno, pues voy a invertir ahí porque ahí sí que se puede sacar alguna cosilla. Entonces el tema de traducir a dinero, que es lo que al final hay que hacer para que funcione, todas estas cuestiones interesantes. Muy bien. Ahora, Rafael, quiero que nos hables de un proyecto en el que tú has estado trabajando, que es a través del estudio del pelícano rojo. Del pico de un flamenco. De un flamenco, rojo. Vale, del pico. Te inspiró, estáis diseñando una turbina, ¿no? Para sacar energía de las olas, creo, por lo que he estado viendo por tu web. ¿Esa idea cómo está, o ese proyecto? Pues en principio lo tenemos en una fase bastante avanzada. Hemos hecho pruebas de tipo de análisis virtual de flujo y arroja que tiene unos valores de potencia interesantes. Lo hemos presentado a varios eventos. Ahora, por ejemplo, están saliendo bastante de lo que es energías limpias y alternativas, y realmente sí que tiene un potencial. Lo estamos analizando ahora, lo vamos a valorar un poquito para ver cómo va, y es la conclusión de un par de años de trabajo sobre el tema, y más que nada fue por lo que estábamos diciendo antes, fue por una casualidad de buscar otra cuestión diferente, donde se puede observar que dentro tenía formas que se parecen mucho a las que estudiábamos en ingeniería en hidrodinámica, y buscando la forma contraria de lo que estaba haciendo el flamenco, pues al final, lo que decía antes Agustín, aquí se pensaba que un veterinario pues solo era a lo mejor para curar a los animales, un biólogo era solo un señor que enseñaba en la facultad, y un biólogo, por ejemplo, fue el que me dijo cómo lo realizaba, y yo le pregunté cómo podía obtener esa información, me dijo que la tenía,
sin ningún problema, porque aquí no es una cuestión de que este conocimiento no es nuestro, es de la naturaleza, y lo transmitió sin ningún problema, y lo pude obtener de ahí y ver que efectivamente que funcionaba. La fase en la que está en este momento es que lo hemos presentado a 3 o 4 eventos, compañías, curiosamente, que no son especialmente que apuesten mucho por la ecología, pero saben que se les va a acabar algún día las energías. ¿De quién estamos hablando? Pues algunas compañías. No muy grandes, que pues, cuando vamos a poner gasolina, pues las ponemos. ¿Dónde ha presentado usted últimamente? Le voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Dónde ha presentado usted últimamente sus proyectos? En varios sitios. Y bueno, simplemente se dan cuenta de que su negocio, que viven muy muy bien a base de que necesitamos, porque no puedo dejar el vehículo para irme de A a B, puedo ir en bicicleta, pero no puedo, van subiendo, ellos saben que algún día se les va a acabar eso. Y de momento se están volviendo tremendamente en la línea de mi pensamiento, ya empiezan a pensar un poco más en la sostenibilidad, en la ecología, en las energías limpias. Y por un lado pienso que también quieren tener acotado a quien les pueda quitar su cuota de... Controlado sería la palabra. Exacto, o sea, los quieren dentro de su equipo. Exacto. Y por otra parte también que yo calculé que cuando tuviera 50 años, que no queda muchísimo ya, pero cuando tuviera unos 50 años esto empezaría a hacer aguas ya. Y lo tenemos cerca, o sea, 7, 10, 15 años, lo que conocemos... casi todo será eléctrico si es que podemos obtener electricidad, será mucho más bicicletas, será más transporte público, y estas compañías no es que estén apostando porque quieren, sino porque deben, y entre ellas hay 2 que son las que sí que tienen una línea de emprendedores muy potentes, una española y una inglesa, y parece que son amiguitos, y las estamos presentando a los 2. A ver quién de los 2 me responde, porque tengo una duda. ¿El diseño biónico es lo mismo que la biomimética? Porque he llegado hasta él mientras me documentaba y, claro, para mí es casi lo mismo, por lo que he visto. Lo discutíamos el otro día Agustín y yo, y él me dijo la respuesta. Sí, bueno, pues Agustín. Si quieres, como eres ingeniero. No sé, o sea, yo es lo que entiendo, ¿no? La biónica es imitar diseños biológicos mediante diseños mecánicos, y eléctricos y electrónicos. O sea, es decir, por ejemplo, el animal que anda a 4 patas alternando movimientos patas, eso, que podría ser biomimética o biomimesis, pero hay otras cosas, y este es el ejemplo, para mí el ejemplo estrella, porque además me afecta un poquillo, y es la ballena corcovada y la forma que tienen sus aletas dorsales, ¿no? Que tiene una serie de irregularidades que parecen ilógicas cuando debería de ser hidrodinámico. Esas irregularidades en el frente de ataque se han trasladado a determinados diseños, bien a las de aviones y en concreto a las aspas de los molinos de viento de energía eléctrica, y se ha reducido muchísimo las perturbaciones, las vibraciones, con la resistencia al aire, o sea, con menor velocidad, para también afectar menos al vuelo de los pájaros, menor velocidad de las aspas, se consigue producir más cantidad de energía eléctrica. O sea, eso sí que lo veo que es biomimética, es decir, se ha salido a la naturaleza y se ha buscado inspiración ahí. Aquí ha sido un poquito efecto rebote, ha sido al revés, pero bueno. Mientras que la biónica es imitar movimientos, imitar diseños, pero casi calcarlos con medios mecánicos y no necesariamente buscando la sostenibilidad en ninguno de los sentidos. La económica probablemente siempre, ¿no? Pero ya está, no buscando la sostenibilidad. La biomimética sí que busca la sostenibilidad en todos los sentidos. Caray, sí que hay diferencia. Y un poquitín más ingenieril lo veo yo. Por ejemplo, un gran exponente en el mundo de la biónica es Franco Lodato, y tiene unos diseños ingenieriles muy interesantes, pero por ejemplo en control de tráfico tiene algo. En el momento nos vamos a la organización, yo veo la biomimética un poco más amplia, pero todo esto, claro, son límites muy difusos. Quiero decir, cuando hablamos hay muchas metáforas sobre esto: ingeniería ecológica, biónica, biomimética. El otro día discutíamos sobre si biomimesis y biomimética es lo mismo, pero al final yo creo que más que la palabra tenemos que quedarnos un poco con lo de copiar la naturaleza. O sea, realmente Franco Lodato copió el pico de, si no recuerdo mal, el pájaro carpintero para hacer un piolet. Exacto, eso es lo que fue. Sí, un pico de hielo. ¿Y estaba haciendo biónica o estaba haciendo biomimética? Pues bueno, si le preguntas a un biónico te dirá una cuestión, y si te preguntas a un biomimético te dirá lo otro. Entonces, realmente es
el campo de aplicación, creo que es la diferencia. Para los que no entendemos, yo desde fuera, cuando estaba viendo artículos y documentándome, sabía que en algo se diferenciaban, por eso os lo he preguntado, pero al final era lo mismo. Sí, básicamente. Por los ejemplos que vi, ¿vale? De lo que había diseñado. Para los que no lo sepáis, este hombre es el diseñador de la Guillet más 3, porque a mí eso me chocó muchísimo, que estaba inspirado en la mano. Fíjate qué tontería. Pero bueno, es un objeto muy cotidiano que todo el mundo conoce y que utiliza. Es otro ejemplo de los que antes os comentaba. Teléfonos móviles, botellas. Sí, es un señor que... De un camarón. Vi un móvil de un camarón, que es que me hace mucha gracia. Es increíble, cuánta creatividad. Y además que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en países como Alemania, la biónica tiene incluso una asociación muy potente. Entonces aquí hay como una especie de interés por asociarlo a lo mejor lo que es realmente es lo mismo, ¿no? Pero a lo mejor llamarle biónica o biomimética o... Era muy futurista, ¿eh? Lo del coche biónico, ¿eh? El hombre biónico, el que no tiene brazos. Era un poquito futurista. Sí, yo creo que no tenemos que confundir tampoco, porque lo de los nombres es un poco, y más que estamos saturados mucho de nombres, vale la pena llamarle pues como le queramos llamar, pero es aprender de la madre naturaleza o observarla, ver cómo hace sus procesos, ver que cuando un animal es destruido, vuelve, ahí no queda absolutamente nada, ver que el color de las alas de las mariposas no tienen color, y entonces te quedas y dices, ¿qué? Ver que un insecto es de color negro, pero es por color estructural, que si lo aplicáramos a nuestros vehículos, cuando lo destrozásemos no quedarían toxinas. Dices, bueno, es una meta muy interesante a perseguir, porque nosotros para hacer eso ensuciamos muchísimo, ¿no? Las frases, por ejemplo, que hemos leído por ahí muy típicas son que utilizamos 350 polímeros para hacer nuestros objetos, por ejemplo lo que tengo en la mano, el rotulador, y en cambio la naturaleza con 5 hace todas las maravillas que tiene. Entonces para llegar a eso nos costará unos cuantos añitos, igual lo vemos, pero que es una meta, yo creo que es hasta bella, ¿no? O sea, decir, ingenierilmente, ¿no? Con 5 polímeros solo ya tienes todas las... Y muy romántica, como comentabas antes. Es que toca una parte, tal y como decía en el documental Yanis, decía, después de estudiar un organismo durante 40 años no dejamos de aprender de él. Eso te deja una sensación de viaje compartido, ¿no? Y de reto, y de desafío, y de... Preciosa. Hola, queridos oyentes, ya estamos de vuelta después de este pequeño descanso en el que hemos repuesto fuerzas. Os recordamos que esta tarde estamos con Rafael Aparicio, de Biomival, y con Agustín Falcó, de Biomimicry Ibérica, y estamos hablando de biomimetismo, innovación, diseño, ingeniería, naturaleza con mayúsculas. Os voy a dar las webs de los dos proyectos, ¿vale? Porque si estáis en casa o tenéis un ordenador cerca, sería muy interesante que entrarais en las webs y nos siguierais. www.biomival.com es el proyecto de Rafael, y www.biomimicryiberia.com el de Agustín Falcó. Si entráis, podéis seguirnos, porque estamos hablando de cosas que, o si queréis podemos también desde aquí citar un poquito lo que tenéis en las webs, así a grandes rasgos. Por ejemplo, la tuya, que es la que más he visitado, tiene hasta un blog, y tiene un foro, que eso es importante para la gente, ya no que trabaje en todo esto, simplemente que siente interés por el tema, ¿no? Puede participar. Sí, de hecho es interesante en el sentido de que... ¿Se me oye? ¿No me oigo a mí mismo? A ver, prueba. ¿Me oigo? Sí. Vale. Es interesante sobre todo porque cuando tú lanzas un mensaje de este tipo, un blog te permite... Yo no soy bastante regular, no tengo una frecuencia de decir todas las semanas voy a hacer mi entrada de blog, sino simplemente digo, pues hoy me apetece hablar sobre... He leído esta mañana sobre la pulga y la importancia de un componente que ha escrito un físico que es amigo y que dice que lo podíamos utilizar nosotros para nuestros propios implantes. Vaya, pues no había caído mucho en este tema, y leí hace tiempo sobre Darcy Thompson, que hablaba sobre este tema hace 100 años. Entonces voy a ver, empiezas a darle un poco vueltas a la cabeza y entonces aportas, igual que ha hecho esta mañana el compañero, aportas algo y vamos retroalimentándonos y enriqueciéndonos unos a otros sobre estas ideas que al final pues a lo mejor caen en la cabeza de una persona que está haciendo algo relacionado con el tema y dice, pues aquí tengo donde solventarlo. Antes comentabas tú sobre un organismo muy sencillo. Yo me he anotado el Physarum polycephalum, que es uno de los organismos más sencillísimos que existen en el mundo. Hay un señor que lleva 50 años o 60 años investigándolo. Tiene un patrón de aglomeración y de dispersión
lo han intentado estudiar, pero la vida es tan complejísima para nosotros que al final dices, bueno, ¿y esto para qué lo podemos utilizar? Aparte para admirarnos de lo bonito que es. Pues se les ocurrió poner en el tren de alta velocidad japonés, o creo que era japonés si no mal recuerdo, ver si este organismo, poniéndole comida en cada estación de tren, hacía las redes de tren de Tokio, bueno, de Japón en este caso, mejor que los ingenieros, y nos ganó otra vez un organismo que no tiene ni cerebro, ni sistema nervioso, ni nada. Me lo creo. Sí, cierto. De ¿Por hecho, qué será? El libro reeditado de Darcy Thompson se llama Sobre el crecimiento y la forma. Es un libro bellísimo para quien le guste la naturaleza, la ingeniería, el pensamiento, el simplemente leer porque quiero leer o tal. Está Bonner Tyler, creo que se llama el editor, lo ha editado porque es también un gran amante de la naturaleza, le gusta la naturaleza también desde este punto de vista, y si veis los vídeos de él en YouTube, cualquiera que tenga conexión ahora, va a ver 1 o 2 vídeos que son encantadores sobre este organismo que es tan sencillísimo que no tiene prácticamente ni sistema nervioso ni nada, y no sabemos nada de él, y este señor ha hecho libros y libros y libros de algo que... Y porque enlaza un poquitín con esto, este organismo fue el que, cuando yo comencé sobre la emergencia de la conciencia, que es que yo tengo neuronas, pero entre ellas se comunican, pero yo tengo conciencia de que soy algo, ¿no? Y mis neuronas no tienen conciencia de sí mismas. ¿Cómo genera mi cerebro la conciencia? Claro, empiezas a calentarte la cabeza, como filósofo, me desvío de allí, me voy a la parte más ingenieril y dices, ¿cómo lo hace el cerebro? Pues hay un fenómeno que se llama el fenómeno de emergencia, y en este tipo de organismo aparece el patrón del fenómeno de emergencia. Quiero decir que estamos ante una biblioteca, cogemos un pequeño volumen y nos podemos tirar toda una vida, como este señor, toda una vida estudiando. Tiras del hilo y todo está conectado. Y yo me pregunto, Rafa, ¿en tu web tienes algún listado de referencias bibliográficas o de vídeos? Porque todo esto que me estás diciendo está muy interesante, pero yo me pierdo. Si me interesara alguno... Pues en principio lo que sí que hice fue, como quería compartir esta información, escribí un libro electrónico que realmente... ha salido muy, no, realmente... Te lo iba a preguntar ahora. ¿Creías que se me iba a escapar? No, ahí no voy a ganar realmente mucho dinero, porque realmente no es que tenga una repercusión muy grande, pero sí que me ha dicho muchas personas, es increíble la cantidad de información que has metido aquí, porque lo que hice fue leer mucha documentación en inglés, traducirla, y se nota y se puede ver claramente que está escrito de aquella forma. Es decir, no es algo... literariamente muy bien estructurado. Son apuntes, digamos, apuntes de clase de un biomimético, ¿no? Y ahí hay un montonazo de referencias que te llaman, por ejemplo, a Darcy Thompson, a personas como James Bell Pettigrew, o tenemos, por ejemplo, un montón de tradición aquí en Europa que la hemos perdido, que no la conocíamos, enlaza con la tradición británica, con la americana, y es un montón de personas que han pensado en estas cosillas desde este punto de vista. Es decir, ver la naturaleza no solo... A ver, yo soy de los que me quedaba encandilado viendo un documental de la 2, decía el de David Attenborough, porque decía estrategias, ¿no? Te ponía el banco de peces con la manada de tal animal. ¿Y por qué van juntos? Pues porque se defienden, porque tal, porque... Pero aparte de estos puntos más así románticos que decíamos antes, tenía una utilidad, entonces yo le intuía algo. Entonces... estos señores sí que han escrito muchísimo, y hay una cantidad, y estos libros están fuera de copyright, quiero decir que ya podemos cogerlos, leerlos en internet gratuitamente sin ningún problema, bajarlos en un lector o como queramos, y analizan cómo los animales vuelan, por qué caminan mueven las patas de tal forma, y toda esa información es muy interesante. Por ejemplo, supongamos un ingeniero de hoy, yo estoy convencido que no estudiará la ingeniería que estudié yo, con las vigas en forma de I, y ponle tornillos. Cualquiera que te oiga hablar pensará que tienes 150 años. Bueno, pero tampoco tengo 20. Ahora tengo 43, pero hace 20 años, por ejemplo, la ingeniería era mucho más metálica en mi caso, por ejemplo, y no era tan Leonardo da Vinci. Vale la pena volver un poco. Leonardo da Vinci pintaba, hacía... su creatividad era extraordinaria, su pensamiento era muy bello. Tenían una formación mucho más global que ahora los científicos. Y esa es la idea. Tampoco te enriquece como persona. Yo creo que una persona
yo creo que le gusta escuchar música, ver algo de vídeo, ver algo de cine, no solo centrarse en un tema. Somos personas, no somos robots, y para enriquecerte te gusta picar de varias fuentes. Entonces, por ejemplo, si alguien nos está escuchando y tiene interés en documentarse e informarse, ¿puede contactar contigo? Por ejemplo, a través de tu web, y tú le puedes suministrar. Sí, por supuesto. Lo que Bueno, hoy mismo necesite. esta mañana, por un cambio de servidores, creo que he tenido 5 minutos que no podían comunicarse conmigo, pero ahora en este momento pueden hablar conmigo en contacto@biobimal.com. Y si no, mi correo personal, si quieren decirme cualquier cosa, es muy fácil, porque es mi apellido, mi nombre, y Gmail es aparicio.rafael@gmail.com. Y esta mañana un lector me ha dicho: me encanta lo que escribes y soy tu admirador intelectual. Digo, vaya tela esto. ¿Intelectual? ¿Qué Algo quiere así me decir ha con dicho. eso? No lo sé, eso no lo he captado. No, pero en principio me ha gustado que dijera, pues bueno, estoy leyendo lo que pones, y qué diferencia hay entre lo que escribes en castellano y lo que estás escribiendo ahora en inglés. Pues bueno, la diferencia es que lo leas en castellano, porque mi inglés es malísimo. O sea, Hombre, no te puedes salir del mismo sitio lo que escribes en tu idioma materno que en inglés. Muy bien, pues ahora vamos a preguntarle algo a Agustín, que está muy calladito. Biomimicry como organización, yo quería matizar eso. Primero, Biomival es con V, por lo que pueda pasar, porque yo para esto soy muy malo y siempre necesito que me digan exactamente cómo. Y Biomimicry Iberia es Biomimicry, la segunda I, la tercera I es con Y, biomimicryiberia.com. Sí, bueno, En inglés, yo vale, okay. también, hasta que me dijeron que era biomimicry, yo decía biomimicry también. Yo lo tararé hasta que, para quedar bien. Para que- Empecé biomimicry. La cuestión es que somos un grupo de gente que nos ha unido, la misma inquietud, ¿no? En ese sentido, somos gente que algunos estaban haciendo ya cosas por su cuenta, como en este caso Rafa, tenemos un compañero Diego, Teresa, Manuel, ya estaban haciendo este tipo de cosas, y otros nos hemos acercado un poco intentando cambiar la dirección de nuestras carreras, o por lo menos ampliarla. Ahora lo que somos es eso, un grupo interdisciplinar que nos constituiremos como asociación pronto es en unos pocos días, y vamos, tiene cabida, es una asociación sin ánimo de lucro, todo el mundo tiene cabida ahí, que por lo menos los que quieran aportar o informarse en cierto modo de esto. En la web exponemos un poquito lo que es la biomimética. Ahora mismo no hay trabajos, pero vamos, el objetivo es ampliarla y poner una serie de zonas donde se pueda acceder a esta información que tú bien comentas, o incluso tener alertas de correo, o tener asociados, o sencillamente simpatizantes que quieran informarse vía correo electrónico, que les tengamos actualizados vía correo electrónico. Lo que hacemos, a ver si empezamos pronto con charlas o con conferencias. Eso quería preguntarte. ¿Estáis abiertos a cualquier tipo de espacio? Es decir, cualquier grupo, asociación que esté interesado en esta temática, ¿acudiríais para...? Sí, exacto, sí. Se me está ocurriendo hasta amas de casa, no sé, es que se me está ocurriendo... Sí, porque ya sé que es un poco... esperemos no aburrirlas, ¿no? Pero... O sea, no tiene que ser un entorno empresarial ni informativo... No. A ver, Cualquiera que le interese el tema... Quizá eso, nuestra vena romántica está muy desarrollada en ese sentido, y lo que queremos es a la gente enseñarle esta vía que bien puede ser una vía profesional, o sencillamente para la gente que le guste salir al campo, pues va a ver la naturaleza de otra manera, ¿no? Al ver que hay una serie de implicaciones que pueden solucionar. Yo a partir de ahora voy siempre con papel y boli a ver qué se me ocurre. Sí. Janine Benios dice eso, es el hecho de salir y ver la naturaleza con otros ojos, ¿no? Ella hablaba incluso de los mejillones, de cómo consiguen crecer la concha y de repente parar. Pues esas preguntas que te haces tienen una aplicación. De momento y por gusto puedes salir al medio de la naturaleza, disfrutarla y verla con otros ojos. Pues esto para los niños es apasionante, inculcarles de hecho, ya en Biomimicry Iberia ya se han hecho algunas iniciativas, como decía Agustín. Primero han sido individualmente. Por ejemplo, Teresa ha dado algunas charlas a chavales en institutos, comentándoles cómo, cogiendo botellas para reciclar, hacer como una gran... está en la página, por cierto, si no me equivoco, cómo recoger el agua con unas botellas que corta, las pone con una forma como si fuera una flor o algo así, no recuerdo muy bien. Entonces rocían el agua, y los niños desde bien pequeñitos, porque ellos ya están en el mundo que va a venir, entonces
lo captan muchísimo más rápido que nosotros. También se ha hecho en escuelas de diseño en Madrid, creo que lo hizo Manuel, si no me equivoco. Él está muy comprometido en todo esto, entonces él en sus charlas, porque él es profesor de universidad, si no me equivoco. Sí, es profesor de universidad y en alguna de las... Y él introduce transversalmente el tema de la biomimética, pero transversalmente que la mete de directo. Se la cuela. Que él está muy convencido de este tema y lo traslada a sus alumnos. Por mi parte, yo antes de estas cuestiones, pues ya di algunas charlas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño aquí en Valencia. Las voy a repetir ahora en unos meses, la fecha exacta ahora no la recuerdo. La semana que viene me voy a Madrid a una residencia de estudiantes para contarles cómo es esto de emprender, cómo es esto de la biomimética, y somos 4 o 5 personas que vamos a comentarles a los chavales que no todo es pues tristeza y que que es un reto nuevo y que van a venir cosas muy, muy relevantes, y de hecho son relacionados con emprendimiento, naturaleza y cuestiones de este tipo. Y bueno, comentar que hay ya varias iniciativas relacionadas con esto. Y un poco más adelante, nos vamos un poco más para atrás, hay incluso cuentos para niños. ¿Cuentos que hablan de la biomimética? Sí, de la biomimética de una forma transversal. Por ejemplo, yo podría decir que eso me interesa. Sí, además, bueno, hay una iniciativa que conozco en Valencia que va a surgir de aquí muy poquito. Si quieres la podemos comentar también. Sí, coméntalo. Además me lo comentaste. Sí, se llama Aprendo extraescolares, y ahí están hablando de cuentos para niños. Entonces yo no quiero confundir a nadie, es decir, si me dedico más a adultos, voy a dedicarme más a adultos, a jóvenes también, pero a niños se me escapa porque yo no soy educador. Pero eso se lo podemos transmitir, ¿vale?, a los profesionales que trabajan con niños. Claro, y hay una colección de cuentos, por ejemplo, que son un poquitín complejos, los veo desde el punto de vista técnico, pero habla a los niños de cómo hacer, por ejemplo, que haya una mejor aprovechamiento, que es la gravedad, porque las cebras son de color negra y son de rayas. Sí, porque son así, pues es por cuestión de temperatura, aparte de por los depredadores, y son una colección de 300 cuentos, es decir, que cualquiera que quiera... ¿Cuántos? 300. ¿Una colección de 300 cuentos? Y uno, por ejemplo, habla de la cebra, el otro habla de la gravedad, el otro habla... Entonces los niños tienen, por un lado, una educación en cuentos que es importante, otra en educación en ciencias, pero no en ciencias así como nos la han embutido, y otra en valores, porque no solo hablan, por ejemplo, valores en general de cómo aplicar la ciencia a la naturaleza sin chocar y todo este tema. Y despertarles un poco el amor por el aprendizaje, así. Sí, puro y duro. Desencorsetarlos o no encorsetarlos ya desde pequeños. Plantarles la semillita, que ellos ya tienen unas cabecitas bastante laboriosas. Permíteme que vuelva a tu libro, porque hemos hablado de él, pero no hemos dicho ni el nombre ni dónde se puede adquirir, y eso no puede ser. ¿Vale? Entonces, el libro, si no me equivoco, tú me corriges, es Innovar imitando a la naturaleza. Un título muy sencillo. Y se puede encontrar en Amazon.es, Amazon.com. ¿Alguna otra vía para adquirirlo? Pues en principio solo por ahí, y lo hice de esa forma porque era muy sencillo. Hoy en día publicar por medio de Amazon solo precisa de unos muy pequeños conocimientos de edición en HTML o incluso en Word. Subes en Word y el libro lo tienes en todo el mundo ya. Y la realidad es que era una forma de tenerlo, por una parte, protegido, el material que es propio, porque tengo mucho material propio, y por otra parte también por compartirlo. Y no recuerdo ahora muy bien en qué cantidad estaba, pero creo que eran $1,50, o sea, eran 2-3 euros. Ponía muy poco. ¿Y Bubok? No entiendo mucho, pero Bubok es una buena plataforma para difundir. Es que ahora está muy de moda y hay mucha gente que está publicando en Bubok. Si no es o sea, en principio fue una plataforma. Yo tengo un problema, es que soy un lector voraz, entonces como leo bastante en varias editoriales, pues una de ellas era Amazon, y como vi que tenía esta posibilidad, lo subí ahí. Pero Bubok es una muy buena plataforma donde lanzar. Tenemos, por ejemplo, Book también, con V-O-O-K. Hay un montón de sitios donde se puede publicar libros hoy en día. Y bueno, más que nada era por eso, por compartir esta información. Y sí que se está comprando, en el sentido de que se ven ventas, pero quiero decir que esto no es una vía de negocio, esto es una vía de compartir información. Bueno, pero a quien le interese este tema, y encima me estás diciendo que el precio es irrisorio, vale la pena. Ahora os quiero hacer una preguntita a los dos, un poquito así más personal. Por ejemplo, ¿a ti quién te ha inspirado más, o quién piensas tú que te ha inspirado más en todo esto de la biomimética, del amor por la naturaleza? ¿Una persona que te haya mostrado el camino, o que gracias a su ejemplo o su presencia? Yo, a ver, de bien pequeño,
Te diría que esto nunca surge de que la mi- nada, ¿no? Mi abuelo. Yo tenía la suerte de vivir en los fines de semana, tenía una casa de campo en Liria y aquello fue fantástico para mí. Mientras ya con 16 años todos mis amigos me decían que por qué no había ido con ellos a la discoteca y tal. Me encantaba irme allí con el perro y pues bien de buscar renacuajos, a ver la fruta de temporada que había por ahí, vamos, aquello era... luego mi abuelo, una anécdota que tengo con mi abuelo es que él, pues eso, vivió tras la guerra. La manera que tenían de subsistir pues era hacer carbón vegetal y cortar madera para muebles, y él me decía que había que cortarlo siempre después de luna llena. Y yo pensaba, mira, ya están los señores mayores estos con los mitos y hasta esto no tiene ninguna razón de ser, tal. Y luego con el tiempo vi que sí que tiene razón de ser, y es que con luna llena la planta todavía hace algo de fotosíntesis por la noche y mantiene la savia elaborada durante mucho más tiempo con propiedades fungicidas dentro del tronco. Entonces si lo cortas después ya tienes una protección natural dentro de la madera. Entonces me acuerdo que fui y le pedí perdón por haberlo ninguneado de esa manera, ¿no? Y vi que me dio la sensación de que la gente de hace muchos años, que tenían que vivir de las experiencias previas, de los conocimientos previos, respetaban mucho más ese tipo de cosas. Yo con el tema de la ingeniería y eso, pues me generó una pequeña prepotencia, ¿no? El hecho de ver que con fórmulas te da la sensación de que lo puedes explicar todo, y luego ves con el tiempo que no, que el ser humano hemos intentado simplificar todo con fórmulas, intentar todo modelizarlo con fórmulas, y luego te das cuenta de que hay tantas y tan complejas. Esa es la ventana que creo que me ha abierto la biomimética, el desencorsetarme de la ingeniería, primero no pensar que lo sé todo y ver que hay mucho, bueno, infinito ahí fuera. ¿Cómo se llamaba tu abuelo, Agustín? Mi abuelo Arturo. ¿Y vive Cabos. todavía? No, falleció ahora hace un año y la verdad es que... Pues le mandamos un saludo. Sí, pero fue, bueno, genial con él. Y luego ya de mayor, pues como decís vosotros, David Attenborough. Bueno, he tenido un niño hace ¿Quién 3 no lo ha años. visto? Hace 3 años he tenido un niño y he pensado... Estamos escuchando a David Attenborough. Vamos, dudé, una de las posibilidades a mi hijo era llamarle David por él, en honor a él. Bueno, esto ya son palabras mayores. Sí. Finalmente Sí no que fue te así, caló. mi mujer no me dejó, pero bueno. Es que igual te hubieras arrepentido al cabo del tiempo. No creas. Sigo siendo. Ahora lo que pasa es que ahora ya vienen otros nuevos, ¿no? Ian Stewart. Dices que es por el rey David, igual. Ya, Bueno, además, como se el nombre es escribe igual precioso en inglés sí. que en castellano. ¿Y tú, Rafa? Pues yo es que Agustín me ha chafado. ¿Por qué? ¿También tu abuelo? No, al principio no, mi abuelo era relojero, y fue en cierto modo el que me instiló de alguna forma el tema relacionado con la ingeniería. Allí tiene más que ver, era un señor que yo suelo decir que el día que él falleció se paró el reloj del pueblo, y es así, o sea, era un señor que todos los días iba y le daba cuerda. Él sí que me inspiró en la parte de la ingeniería. La parte de la naturaleza vino muchísimo más tarde, que fue con David Attenborough, cuando volví a trabajar, que estaba cansado además trabajaba en la industria salvaje y tal, y me quedaba viendo pues los animalitos y tal, y me relajaba aquello de ver, aunque la naturaleza, eso de relajante, hay que verlo siempre en perspectiva. La naturaleza tiene su lado realmente... ¿Salvaje? Pues, salvaje, sí. Es cruel a veces. Pero es hermosa. Lo que hermosa, decimos ya sí. no es que sea... Es que es hermosa. Hoy estaba viendo, por ejemplo, un depredador como no hacía sonido para acercarse a la presa, y dices, es tremendo y a la vez me encanta. O sea, es algo, la naturaleza es así. Y los vídeos de las estrategias que comentaba antes y cómo te va encandilando, y lo estás viendo en una época en la que no tiene nada que ver, y cómo más tarde vas uniendo un poco esas ideas que tenías y lo vas pensando. Y posteriormente fue el trabajo y un poco la charla. ¿Pero a ti te gustaba la naturaleza antes? Sí, es decir, siempre, sales a la naturaleza... A ver, encontrarás pocas personas en el mundo, sobre todo pocos hombres, que no tengan ni idea de fútbol. Si me das un balón seguramente me mato, o sea, no sé darle el balón. Entonces yo era de los que miraba dos cosas: a la gente y a la naturaleza, porque no tenía otra cosa que mirar. Entonces no tengo ni idea de deportes, bueno, deportes sí, pero no de fútbol y esto. Y sobre todo era por observar y por estar siempre pues como mirando por ahí a las personas y a la naturaleza. Pero bueno, que en principio vino mucho más tarde. Que decir, si aquí vemos un poco una... Puedes contarlo, puedes contar. Tú viajas a Salamanca y puedes hacernos un breve... No pasa nada. Es que... Además me parece apasionante esa historia, ya te lo he dicho. Me parece muy enriquecedora. Muy oscuro, entonces... No, pero
A ver, no hace falta profundizar ni dar las cosas, se pueden enfocar de muchas formas. Puedes hacer un breve recorrido superficial, como Sí, si fuera un mapa. Sí, muy, muy rápido. Simplemente el tema de que la filosofía, cuando yo la conocí la primera vez, me pareció una disciplina estúpida. Y a veces hay un pequeño escrito mío por internet, que es un cuento, que le llamé La importancia de lo inútil. Quiero decir, muchas veces lo inútil es muy importante y hay cosas muy, muy inútiles, como por ejemplo la ópera no tiene una utilidad práctica en sí misma, no es útil. Es bellísima, es encantadora, te puede llenar, te puede hacerse, la Traviata te puede educar muchísimo, pero en sí no tiene una utilidad directa. Entonces yo pensé en hacer algo inútil y la filosofía parece en principio algo inútil. Y esa dispersión que suelo tener yo como persona, fue allí, dije voy a dispersarme ya a lo máximo. Entonces fui como a especular y pensando en las mil y una cuestiones que sobre todo nos planteamos a cierta edad, yo tengo una gran duda, ¿no? Una cuestión que me dijeron: Rafa, tu problema es ese. O sea, me dijeron los filósofos, dice, a ti te trastorna mucho el tema de la conciencia humana, ¿no? El cómo una persona tiene conciencia, tal, vete por ahí. Y de hecho, de la conciencia de la emergencia tal, llegué al tema de Deborah Gordon con las hormiguitas. De las hormiguitas es casi imposible no darle a YouTube y que te salga al lado Janine Benyus. Y cuando la escuchas te encandila, dirás, a lo mejor esta señora no sé exactamente si estoy muy de acuerdo o no, pero lo hice con una pasión y a partir de ahí va todo lo demás. Pauline, Gunther Pauli también, un montón de personas que al final te van llenando mucho. Y después también te vas un poco a las fuentes, te vas a Gaudí, a sus obras, te vas a todo este tema, todo este grupo. Sí, nunca te inspira solo una persona, ¿no? Pero bueno, siempre hay una, por ejemplo, en el caso de él, si vas al origen, pues su abuelo, o quizás tú ahora no. Siempre hay una que te cala más, o que te cala en el momento más acertado. A lo mejor no es una persona, a lo mejor fue un lugar, no lo sé. Yo siempre prefiero pensar que son personas, pero puede ser un lugar. Sí, circunstancias. Sí. Lo que nos rodea. Sí. Yo quería, bueno, un momento, veo que, lo digo por los oyentes, ¿no? Que Rafa hace mucha referencia a libros. Yo que soy bastante perezoso para esto de leer, yo que no he leído, vamos, ni la mitad ni una décima parte de lo que él ha leído. Hay una web que se llama TED, donde hay muchísimas conferencias, entre las que está la de Janine Benyus, y son impresionantes. O sea, hay cosas impresionantes ahí que se ven en cuestión de 30 minutos tranquilamente. Menos. Sí, duran menos. Depende, hay duran algunas de 19 10, minutos. de entre 3 minutos hay alguna. De hecho, hay una de hora y media que es buenísima, que además la hace el guionista del Autoestopista Intergaláctico. Y es buenísima. Bueno, lo que pasa es que está solo en versión original, no está subtitulada. Pero bueno. Y ya que hablamos de pereza y de preguntar a la naturaleza, mira, podríamos citar, por ejemplo, a Ask Nature, que es una muy buena página. Ask Nature. Pregúntale a la naturaleza. ASKNATURE. Pregúntale a la naturaleza, que es de la red Biomimicry 3.8. Maravilla. Es una página altruista donde tú, si ves una estrategia que un animal hace, la pones ahí como biólogo, y si un ingeniero entra y quiere saber cómo... Genial. La pregunta es, en inglés, ¿cómo haría la naturaleza para...? Entonces tú dices, pintar la pared. Entonces entras y buscas si alguien ha Qué hecho creativo. eso. Es Sí, que sí. eso me encantó de tu página, Agustín, me lo había apuntado. Me encantó mucho. ¿Cómo lo haría la naturaleza? Me lo Sí, puse es en la una- página de Biomimicry. Dice, ante cualquier proceso nos preguntamos cómo lo haría la naturaleza. Qué Exacto, bonito, eso qué enlace directo y qué con Ask sencillo. Nature, que Me es, encanta. ¿cómo haría la naturaleza para? Y entonces ahí tienes una cantidad de información que va mejorando constantemente, donde pone para esconderse de algo, este sale el camaleón, para hacer tal, para protegerse de impactos. Gracias. Ese es el objetivo. Voy a meter, a ver si se me principal. ocurre algo. El objetivo principal de la biomimética es establecer el puente de conexión entre una duda a un problema, cómo solventar un problema, y la naturaleza. Y cómo lo hace. La biomimética pretende ser ese puente, no es una certificación ni nada de esto, es sencillamente una herramienta que pretende abrir un poquito las miras de los que se encargan de buscar soluciones a las cosas
y decirles que ahí hay una gran base de datos, que por cierto, una base de datos Biomimicry 3.8, el 3.8 viene de 3.800 millones de años que lleva la naturaleza probando modelos, ensayándolos, muy ocurrente, manteniendo los bueno, pocos se han mantenido, ¿no? Pero sí que es verdad que hay soluciones que se han repetido independientemente de las extinciones que ha habido. Yo tenía aquí una pregunta que realmente me la habéis estado contestando y en concreto él, porque era para él. Yo te escuché decir en una ocasión que querías dejar el mundo mejor, más bello y acogedor de lo que lo habías encontrado. Entonces yo os quería preguntar a los dos si pensáis que aplicando la biomimética esto lo vais a conseguir. A la vista de los resultados. A la vista de lo que me estáis contando, desde luego. Sí. Por lo menos con los casos de éxito que hay hasta la fecha, sí, mejor. Y ese es también una de las partes románticas de esto, ¿no? Con lo que hemos disfrutado nosotros, con lo que nos hemos basado nosotros en la naturaleza, ¿por qué tenemos que privar de ese derecho a gente que viene después? La cuestión tampoco es dejarlo todo inmutable, porque no existe las cosas que no cambien en la naturaleza, pero no ser nosotros los que influyamos de forma catastrófica, los que al contrario, aceleremos lo que hagamos cosas. Que la deje mejor, en positivo. Yo te quería preguntar, a ti en concreto, que es el que estuviste por el Día del Emprendedor Social 2012 en Enguera, el evento que organizó SocialNES. ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo lo valorarías como emprendedor? Porque yo me quedé con las ganas de ir. Realmente maravilloso. Te diré por qué. Porque en el mundo del emprendimiento hay muchas motivaciones. Está la motivación de quiero buscarme un empleo, está la motivación de quiero ganar dinero, está la motivación de quiero aportar a la sociedad. Pero cuando la motivación es me interesan las personas, pues te vas de allí con una sensación extraordinaria, te sientes, vamos, me preguntaron qué había aprendido allí y yo lo que dije es lo que pensaba, que realmente lo que yo más me llevaba era el ambiente, ver personas que están pensando, de hecho es muy emocionante porque hay momentos que te ponen vídeos que dice invierte en las personas y tal, y tú dices venga va, es misma historia siempre, ¿no? Me están intentando vender la moto tal, el vídeo de esta ONG que tal, pero cuando ya llevas un tiempo y te vas dando cuenta que estás diciendo a ver, me he endurecido a base de tanto tiempo que estoy viviendo ya, perdiendo un poco esos sueños y lo estoy recuperando aquí. Y había alguien que dijo, bueno, si es que resulta que estoy volviendo a sentirme un poco como hace tiempo. Y eso nos ocurre, y es que no eres igual de optimista con 20 años que con 30, que con 40, que con 50. Y hay que volver un poco, yo le digo el efecto Eduard Punset. O sea, ahora es el momento en el que una de dos, o te conviertes en un viejo cascarrabias, o te conviertes en un señor que sonríe y que pone la carita que pone el señor Punset. Pues es una cosa así, ¿no? Y lo bueno fue, pues eso, ver proyectos que dos señores que tienen problemas de movilidad y están pensando no en sus problemas de movilidad, sino en enseñar a otras personas a cómo hacer para buscar a una persona que les cuide. Mejorar la vida de los demás siempre también. Exacto. A través de mejorar la tuya, claro. Otros que están pensando en cómo mejorar el planeta, otros que están pensando en cómo hacer una empresa que ayude tal. Entonces dices, me siento un poco en mi ambiente. Eso fue, y de hecho he hecho grandes amigos allí y me voy a Madrid la semana que viene y quien me está organizando el viaje son los que conocí allí. Margarita la entrevistamos, el anterior programa vino Margarita, es una persona maravillosa, encantadora. Y es que no sé si estuviste en el otro evento, en el de Sonrisas que mueven el mundo, en febrero. Yo la conocí ahí y conocí ahí SocialNES y la verdad es que también tenía muchas ganas de entrevistarla. Y bueno, la verdad es que voy a mirar el cronómetro. Se acerca la hora ya de ir cerrando el programa y, bueno, tenéis que responder a las dos preguntas oficiales que siempre les preguntan a nuestros invitados, que son preguntas con trampa, ya veréis. Queridos oyentes, una pregunta antes de terminar. Una pregunta además muy interesante que nos ha sugerido nuestra querida compañera Nuria Vera, que, por cierto, no la estáis oyendo hoy porque es que tiene una afección en la garganta que le impide sus famosas intervenciones, sus creativas intervenciones, pero en la medida de sus posibilidades nos ha hecho una aportación muy interesante. Va para los dos, y los dos. Y es la industria armamentística, por ejemplo, los militares, el Pentágono con P de mayúscula. ¿Qué interés podría tener en la biomimética, en observar la naturaleza para su propio provecho, para sus propios diseños, para su tecnología, sus armas? Pues es evidente que cualquier tecnología que tenga la enorme potencia que tiene esta disciplina se podría utilizar. Vamos a pensar las sepias, por ejemplo, su estrategia para esconderse, el camaleón,
Podemos utilizar, por ejemplo, el lanzamiento que tiene la lengua también del camaleón. Podemos pensar en todas las herramientas que tienen, por ejemplo, un bogavante para cortar y para alimentarse. Podías hacer, es que esto es lo bonito, que puedes hacer para algo que puede ser aplicado moralmente, iba a decir una barbaridad, inmoralmente o moralmente. Por ejemplo, podías generar un gran soldado o un superhéroe. O sea, tú podías hacer un exoesqueleto copiando a un bogavante y hacer un bombero que en 5 segundos sacara a una persona que está atrapada, que no le ha pasado nada. Pues vamos a poner un ejemplo, que está asustada solo y está ahí dentro. Con un exoesqueleto podías sacarlo, cuando hoy un bombero necesita de unas herramientas tremendas y ahí ni la potencia ni el dinero importan. Tenemos que sacarlo sí o sí porque está en peligro. Podemos generar eso o un super soldado. Entonces, en este caso, es cuestión de priorizar. ¿Qué queremos? ¿Bomberos más eficientes o soldados que maten más? Pues yo ya tengo muy claro a lo que me decanto, ¿no? Hacia el bombero, por supuesto. Y siempre en todo es la aplicación de lo que comentábamos un poquitín en la pausa. ¿Qué quieres hacer? ¿Un observador que esté en la naturaleza y no moleste al animal, o un soldado que no se vea como Predator, el de la película, para que mate al humano? Pues si te pones en la piel del humano, igual te pones en la piel del otro, ¿no? Y yo lo veo así, o sea, toda tecnología tiene... De hecho, voy a introducir un paréntesis, es que la ergonomía, que es una parte que yo estuve una temporada trabajando, es una disciplina muy interesante para mejorar la salud de los trabajadores y viene de la guerra. Ojo, quiero decir, también la guerra también es curioso que le podemos dar la vuelta. Tengo un arma que es mucho más fácil de coger, puedo disparar a más gente, puedo matar a más gente. En cambio, si lo quito de ese entorno dañino y lo pongo en el trabajo, puedo hacer que un trabajador trabaje con menos daño para su persona. Quiero decir, todo esto es como un cuchillo, puede servir para que corte para poder comer o puede servir para que haga daño a las personas. La herramienta en sí no es dañina, es amoral. Los que le damos ese toque moral somos los seres humanos. Como dice la canción, todo depende. Es decir, como el dinero, el poder, el sexo, todas las energías, todo depende del uso que se le dé. No hay nada bueno ni nada malo. Bueno, que no os escapáis. Que me tenéis que responder a las 2 preguntas de rigor. Que a esta no puedo añadir nada mejor. Hombre, por supuesto. Añade. No, que no puedo. ¿No puedes añadir nada? ¿No quieres dar tu pequeña aportación? No. Creo que lo ha dejado bordado. Suscribo totalmente lo que dice Rafa. Vale. Quiero que me expliquéis por qué pensáis que vuestros proyectos son positivos para la sociedad. ¿Vale? Porque puede parecer que ha quedado muy claro, a mí me ha quedado muy claro, pero vuestro punto de vista, ¿por qué? ¿Por qué es positivo lo que estáis haciendo vosotros? Para mí creo que lo marca el germen de la idea. O sea, nosotros tenemos un problema o intentamos detectar un problema y buscamos una solución a ese problema. O sea, el problema que queramos solucionar, realmente la raíz es el problema y si ese problema solucionado va a ayudar a la sociedad. ¿El por qué? Pues desde que los materiales duren más, con lo que necesitas utilizar menos materiales o incluso reciclarlos menos. Desde que reduzcas el consumo energético, independientemente de donde venga, aunque sea de fuentes renovables. Captación de agua sin necesidad de bombeos, por lo tanto sin necesidad de energía. ¿Por qué es mejor? Pues por las 3 facetas que hemos dicho. La positivo, económica, no mejor. Porque es positivo. Vale, positivo. Positivo para mí es lo que suma, negativo es lo que resta. Vale. No hay connotaciones de bien ni mal. Básicamente reduce impactos. Reduce impactos en el medio ambiente, en lo social. Esas dos. En el medio ambiente y en lo social. Desde mi punto de vista, porque yo veo esas soluciones desde un punto de vista quizá peque de ingenuo, como bien comentáis, un militar de profesión y de vocación las vería de otra manera. O sea, captar agua en medio del desierto en unas circunstancias negativas para un soldado frente a otro que no la puede captar le va a dar una ventaja, ¿vale? Pero yo es que no lo estoy mirando. Pero resumiendo, vosotros buscáis mejorar el mundo. Sí, resumiéndolo, sí. Para que lo entendiera un niño, buscáis mejorar el mundo, buscáis todos los procesos cotidianos y todos los retos, los desafíos, las necesidades con las que nos enfrentamos, queréis buscar soluciones, sí. Queréis mejorarlo. Focalizado en el ser humano. Claro que sí, y además de una forma no dañina. O lo menor posible. Lo menor, siempre buscando el mismo. Pues yo me voy a aprovechar de una frase de Janine Benyus, aprovechando que estamos hablando de biomimética, que dice: imagínate planificar la primavera. O sea, es que es eso, o sea, de momento ese llega vídeo ahora, que es precioso.
es que de momento ahora estamos con frío, estamos así un poco como más... y de momento hay una explosión de colores, hay un montón de cosas y dices, bueno, vale, esto la naturaleza lo viene haciendo hace 3.8 millones de años, no recuerdo mal. Y... bien, ahora me voy a la parte de ¿por qué crees que esto te puede ayudar? A ver, pues porque yo tengo la gran fortuna de que yo soy un converso y San Pablo creo que era un converso que iba matando cristianos y después hizo todo lo contrario. Entonces, el converso suele ser un poco más... se vuelve un poco más talibán, entre comillas, del tema. ¿En qué? En que un ingeniero cuando ve esto dices, imagínate planificar de forma técnica todo esto. Pues si puedo copiar estos procesos y puedo aplicarlo de alguna forma, a lo mejor aprendo algo que no sabía. ¿Qué hacía yo cuando quería aprender algo de ingeniería? Pues buscaba un libro y miraba. Y me vuelvo a copiar otra vez de Jan Invenius y dice, cada vez que desaparece una especie, se quema una biblioteca. Hemos hablado de Tyler Bonner, que lleva toda la vida investigando un organismo, Deborah Gordon, las hormigas. Quiere decir, si cada especie nos aporta tantísimo a los seres humanos, a lo mejor empezamos a mirar la naturaleza desde otro punto de vista. Como yo la miraba antes, y puedo hablar como dos personas, Jekyll y Mr. Hyde, yo miraba la naturaleza como... Para mí el ecologista era un poco como el enemigo, digamos. A ver, hago algo y produce un impacto ambiental y yo tenía una mentalidad diferente a la de ahora. Y puedo verme en perspectiva de decir... entonces es que yo no tenía la mentalidad clara de que efectivamente la naturaleza no produce impacto cuando un árbol cae porque se deshace y ya está. Yo dejo una nave industrial y son muchísimos años para deshacerse. Y esa utilidad al final es la que te da el motivo de decir, claro que sé que esto va a ser positivo, porque si yo consigo hacer una construcción que después se va a deshacer sola, un plástico que se deshace el solo y no necesito encima invertir muchísima energía en ello, pues muchísimo mejor. Es doblemente positiva. Por supuesto, el ejemplo del ¿cómo se llama este pájaro? El colibrí que pasa el Golfo en México con 3/4 de litro de gasolina, y nosotros para ir de aquí a Bilbao, cuando fuimos a hacer la charla, imaginad la cantidad de energía que hace falta para trasladar un cuerpo de 70-80 kilos. Esto hace que pensar, es decir, estamos despilfarrando a todos los niveles, no solo ya a nivel económico o tal, sino energético, espacio, no lo aprovechamos bien. O sea, que es positiva por dos cosas. Primero, vamos a lograr un mayor respeto y amor por la naturaleza, demostrado, ya no la vena romántica que sentimos algunos, ¿vale? Demostrado. Y segundo, como le decía Agustín, que estamos mejorando el mundo, porque intentamos mejorar procesos, intentamos buscar herramientas, soluciones... Vamos, más positivo, positivo con P mayúscula, positivo. La biomimética es positiva. Aprendemos a bailar con la naturaleza. La naturaleza lleva mucho tiempo bailando, a veces un baile cruel, ¿no? Porque es verdad que es una cuestión de supervivencia y nosotros somos los más torpes del baile y poco a poco estamos integrándonos en él. No nos vamos a ir sin citar a Leonardo da Vinci, al que has dicho lo de bailar. La famosa frase que dice: produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha. Bonito, profundo, romántico. Bueno, la última pregunta, muy importante. ¿Qué les diríais a nuestros oyentes, a los que nos estén escuchando? Personas que tienen una idea, un proyecto en mente, sienten miedo, temor, presión, cómo está la situación, se han atascado. Quiero que los animéis, quiero que le transmitáis vuestra visión. Aquí me pido hablar primero yo, porque soy el que menos experiencia tiene. Yo he sido un asalariado siempre y ahora empiezo a ver que se pueden hacer las cosas uno por sí mismo y aprovechar los recursos que tenemos hoy en día, las redes sociales, para encontrar a gente con las mismas inquietudes, los mismos objetivos, agruparse, en cierto modo también intercambiar información de forma altruista, buscando un objetivo común que es conseguir pues ese objetivo que entre todos se busca. Este es el caso de Biomimicry Iberia. La sensación es genial, es formidable. Nos reunimos muy poco, pero cuando nos reunimos, incluso aunque sea vía Skype, para mí ha sido un descubrimiento, desde una posición muy pasiva que os lancéis al ruedo, que poco cuesta ahora mismo, desde luego, ponerse en contacto con gente que tenga las mismas inquietudes y empezar a labrar la idea. Que den un paso. Exacto. Lo primero es que den un paso, luego, y después el otro. Si no se mueve, ¿no? Leía el otro día una frase que era: para conseguir algo diferente, desde luego tendrás que hacer algo diferente. Eso lo decía Einstein, sí. Pues yo voy a irme un poquitín
a mi vena. Una es que tengamos muy claro que cuando las cosas se ponen difíciles es cuando empiezas a conocerte a ti mismo, cuando todo te va muy bien, no sabes quién eres, y que en el momento en que te ponen a prueba sabes de qué madera estás hecho, si tienes una base ética o no, si eres capaz o no de venderte y por qué, porque yo creo que al final cuando te vas conociendo un poco más es cuando estás en lo bueno. Evidentemente es fácil conocerse, pero en lo difícil es cuando ves los recursos que tienes y es cuando salen. Y esos recursos que salen te enriquecen muchísimo y te dicen quién eres y te amplían los límites. Empiezas a darte cuenta de que te creías conocer un poco y te conoces mucho menos, que vales mucho más a nivel interno, que tienes una fuerza mucho más potente de la que considerabas. Y digo que me voy a ir un poco a mis orígenes, porque yo soy un adicto a la lectura, aparte de que también salga a ver la naturaleza. Yo diría que quien quiera motivarse, que se lea De Divina Providencia de Séneca, dejando los dioses de lado, que él dice, la causa de los dioses la dejo de lado. Y aquello que dice de que el brazo que está quieto no se mueve, y el gladiador, cuando le salía uno más pequeño, decía, sácame uno más grande, que ya que me voy a morir, por lo menos con uno más grande que yo. El toro más grande también quiere, pues esto, una cosa así que indicaba Séneca en aquella época, diciendo, cuando las cosas se te ponen difíciles, tienes que escoger entre varias opciones, y una de ellas es ver si vas a superarlo o no, o si vas a rendirte y a quejarte. Yo soy partidario de que sí, que sigas quejándote, pero que te muevas. Muy bien. Pues nada, que ha sido un placer teneros aquí, Agustín, Rafael, que bueno, que a mí el tema me encanta, ha sido apasionante y espero que se lo hayamos podido transmitir a todos nuestros oyentes y a los que nos escucharán más adelante. Y nada, por mi parte solo deciros que os espero en el próximo programa, que bueno, que ha habido muchos cambios porque ha habido muchos problemas para cuadrar la agenda con los invitados, y que el próximo programa será el 20 de marzo. Y contaremos con el País de las Ideas, que es una asociación que nace con la intención de contribuir a la creación de una sociedad sostenible por medio de la innovación social, del emprendimiento, el desarrollo local, la investigación, la formación, el diálogo y la generación de herramientas. Tengo el placer de conocerlas y os puedo decir que va a ser un programa muy interesante y muy en nuestra línea, en la línea que llevamos en los últimos tiempos. Así que contamos con vosotros. Recordad que podéis seguir el programa a través del muro de Facebook, que con tanto cambio os lo recomiendo. Y nada, saludos para todos. Hasta la próxima.